Hola chicos, hoy empezamos una nueva clase de Introducción a la Arquitectura. El tema que vamos a ver hoy va a ser un poco de el renacentismo, saltamos del gótico al renacimiento. Vamos a ver bastante de lo que es el contexto artístico que llevó a la época y bueno, y lo de siempre, la recomendación de cine, el tutorial que vamos a dar un tutorial especial el día de hoy va a ser un poco más complejo que los tutoriales anteriores y bueno, vamos a ver algunos tips de composición para que hagamos algunas actividades en las próximas clases. Vamos a empezar. Bueno, arrancamos con historia del arte y la arquitectura. Como les dije, vamos a ver el Renacimiento. El Renacimiento no se considera, o sea, no tiene que ver como una etapa que saltó como si fuera cambió de año y apareció el Renacimiento, sino que fue un resultado lento, progresivo de los periodos anteriores, que fue un cambio gradual a través de los siglos, en donde la religiosidad cambia. Como ustedes vieron en los periodos anteriores, por ejemplo, si recuerdan el gótico, que fue el anterior que vimos, la religiosidad estaba como en un punto máximo, en donde la iglesia lo usaba para eh, educar al hombre en la religión y eso imagínense que fue tan fuerte que llegó hasta en la forma de los edificios y por ejemplo en las catedrales góticas y en el porqué de la altura, en el porqué de un montón de características que bueno que las vimos en la clase pasada y en el Renacimiento vuelve a pasar lo mismo. La religiosidad y el pensamiento del hombre, las creencias son las que llevan de la mano la arquitectura, el arte y todo lo que lo rodea, todo lo que produce. Existe un nuevo ideal humano que es el hombre completo universal, armónicamente desarrollado, que vendría a ser el hombre Vitruvio. Para poder explicarlo un poquito mejor, el hombre Vitruvio es un estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano. Como lo ven, es la figura del hombre inscripta en un cuadrado y en un círculo. Eh, Consideren que en la época se creía que bueno, la figura masculina, la figura del hombre, era el ideal perfecto. Por eso es que el hombre Vitruvio es un hombre y no una mujer, precisamente. Las proporciones se basan en la obra del tratadista Vitruvio, precisamente, pero el hombre de Vitruvio lo crea Leonardo da Vinci. La representación de este dibujo es el retorno a la armonía y a la forma clásica ideal. Es un interés por el hombre como centro del mundo que es diferente al gótico, en donde el centro era Dios. Bueno, arrancamos con el arte y los artistas. Como les había mencionado, el centro de la atención era el ser humano, por lo que este pensamiento se lo denomina humanismo o antropocentrismo, que es el hombre considerado como medida de todas las cosas y centro de la creación. En el Renacimiento se centra la atención en las medidas, o sea, en la visión del hombre. Si ustedes se posicionan, por ejemplo, en la medida de Dios, digamos, en los dos periodos anteriores que vimos, las características de la arquitectura y del arte y de lo que hacían eran monumentales, eran como desde una visión mucho más alta, digamos. En el humanismo se considera que está visto desde la altura, desde el ser humano, desde su visión, o sea, no desde lo divino. Se encuentra que en el Renacimiento hay una mezcla y una fusión entre la ciencia y el arte. Ya no es solamente arte como elemento específico, como una mera expresión, sino que se considera arte a la investigación y a la ciencia. Esto también viene ligado a un estudio y una profunda investigación de la historia de la arquitectura, por eso es que en el apunte van a encontrar que habla de la pasión por los clásicos. Eh, digamos que se estudia todo lo que es el arte anterior, la historia de la arquitectura, la historia del arte, y en base a eso y a una investigación y a un profundo pensamiento de lo que es el concepto de belleza, de lo que es el verdadero rol del hombre y el ser humano
en la vida actual sobre el Renacimiento, es que surge esta fusión entre ciencia y arte, en donde ya el arte deja de ser una mera expresión, sino que, bueno, se convierte en algo mucho más interesante, en algo mucho más profundo. Por eso bien, el arte es concebido como una actividad intelectual, como ya les dije, en donde, bueno, el trabajo mecánico del artesano ya queda atrás y hay una preocupación por los artistas, por los nuevos artistas, de hacer que su práctica se eleve a condición de ciencia. Por ejemplo, como ya les mencioné al principio, Leonardo da Vinci fue el que más defendió ese principio y se dedicó toda su vida a poner todo este pensamiento y toda esta investigación de la pintura sobre las demás artes. En resumen, la finalidad del arte ya no estaba sometido al esquema medieval, sino que los teóricos renacentistas, que eran también artistas como les acabo de explicar, le dieron un doble objetivo. El objetivo era instruir al espectador en el perfeccionamiento de la vida humana y deleitar con el gozo de la belleza. Aquí da lento, calamardo. ¡Es hermosa! Es decir, que asumen que el hombre es perfecto y que en esa perfección tiene que reflejarse en todo, dentro de todos los aspectos de su vida. Por eso es que la pintura es como un cálculo perfecto y geométrico, igual que la arquitectura, igual que, bueno, vamos a ver todo lo que hace el trabajo de Leonardo da Vinci, que expresa a la perfección esa visión del momento y de la época sobre el Renacimiento. Bien, como ya les había mencionado, esta nueva visión sobre estos artistas que ya no eran meramente artesanos, sino que eran casi científicos artísticos, se produjo un nuevo mercado de arte. Este nuevo mercado de arte está sustentado por los burgueses. Si recuerdan, en la clase pasada que hablamos de los burgueses, eran los comerciantes de alto nivel o alta posición económica, los cuales se transformaban en mecenas. ¿Qué significa mecenas? Sino que eran los que mantenían o, digamos, le pagaban a los artistas, los mantenían en su casa, a cambio de que estos artistas produjeran para ellos las obras que estas familias adineradas querían. Por eso es que hay artistas que, bueno, se sustentaban de esa manera, todo lo que eran sus materiales, sus investigaciones, su atelier, todo su lugar estaba sustentado por estos mecenas de la clase burguesa que los mantenían a cambio de que produjeran arte de su nivel para sus familias. Bien, lo que están viendo a continuación son las características principales del arte del Renacimiento. La conquista de la realidad hace referencia a que representaban la realidad tal y como era, tal y como se veía. La concepción global es que se generaban las obras de tal forma de que se apreciara en conjunto todo, y globalmente toda la obra, no un solo detalle. La perspectiva lineal era este reglamento que seguían para poder mantener ese orden y esa perfección de cada obra. La luz, que era la que les daba el volumen, la expresión. La temática, recuerden, bueno, como ya más o menos había mencionado, que el hombre pasa a ser más el centro de la atención. Y la técnica, que en este caso la técnica, bueno, podía ser la pintura mural al fresco, que eran los murales, por ejemplo, la Capilla Sixtina, y el óleo sobre lienzo, por ejemplo, la pintura de la Mona Lisa. Y también los cuadros de caballete sobre tabla. Pero en general se utilizaban todas estas técnicas. Bueno, como pueden ver en esta representación de bueno, la obra de la Última Cena de Jesús, se puede ver perfectamente el uso de la perspectiva lineal, el uso del dinamismo, de la expresión, de la luz, de, de esa nueva temática donde los personajes bíblicos y los santos parecen adquirir condición de ser humano. em, este sería un ejemplo de pintura mural al fresco. Y bueno, vamos a pasar al siguiente. Esta es la escuela de Atenas, que también lo tienen en el apunte.
En la escuela de Atenas se ve representado Platón y Aristóteles, tienen a Palas Atenea y Apolo, y lo curioso es que, bueno, Leonardo da Vinci es en realidad el modelo que está pintado ahí de Platón, y Miguel Ángel es el que ven ahí sentado en las escaleras de abajo. Fueron los modelos, digamos, para la representación de la pintura. Acá vemos un ejemplo dentro de lo que es la arquitectura, es el Palacio Pitti de Florencia. Pueden observar los detalles que mencioné anteriormente, esa búsqueda de la perfección, de geometrismo, de simetría, este nuevo pensamiento del Renacimiento. Vamos a ver otro ejemplo acá. Este es la iglesia de Santa María del Fiore. Esta es la cúpula, que fue lo más importante, o sea, lo más destacable de la iglesia, que refleja precisamente todos estos aspectos del Renacimiento, de este nuevo pensamiento del cálculo, de la perfección. Y bueno, se puede ver claramente la diferencia entre y el avance del gótico, por ejemplo, que lo vimos en la clase pasada, y el pensamiento de la época. Bueno, en esta ocasión les voy a traer el arquitecto de la semana. No va a ser una persona muy actual, sino que seleccioné un personaje un tanto antiguo, pero que me pareció que era interesante traerlo por la clase y por la temática que estamos trabajando. Seleccioné a Leonardo da Vinci. Leonardo fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, músico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, poeta, urbanista, y seguro que un montón de cosas más. Realmente era un hombre que aprovechó su vida, aprovechó su tiempo, hizo muchísimas cosas, y les voy a dejar un videito a continuación para que puedan apreciar mejor su obra. Leonardo da Vinci se maravilla, porque abre los ojos y ve. Su mente vuela sin límites, como un pájaro. ¿Pero por qué vuelan los pájaros? Las preguntas son infinitas, y sin embargo, hay patrones armónicos que lo relacionan todo. Dice que el agua es el líquido que mueve la máquina terrestre. Le gusta dibujar corrientes y remolinos, rápido y preciso, como si hiciera suyo el movimiento de la naturaleza. El ingeniero hidráulico busca la aplicación práctica y diseña sistemas de bombeo y canalizaciones, tecnología punta de la principal fuente de energía del momento. Ahí está el agua. Es su primera pintura. Tras varios años como aprendiz, Leonardo ha pintado el fondo y uno de los ángeles en el bautismo de Cristo, un cuadro de su maestro. No hay otro taller en Florencia como el del maestro Verrocchio. Es el mejor sitio para aprender. Leonardo lleva siempre a mano cuadernos para apuntar y esbozar. Aprende a diseñar y fabricar todo tipo de objetos entre grandes artistas como Botticelli, Perugino y Ghirlandaio. Florencia entera celebra la gran proeza del taller. Han colocado en lo alto de la catedral una esfera de bronce tan grande que parece tocar el cielo. Leonardo busca en las alturas. Observa los flujos del aire y estudia la anatomía de los pájaros. No solo sueña con volar, quiere volar. Durante años construirá prototipos sin rendirse. Se cuenta que ha probado uno en Fiesole. Allí está la villa de recreo de Giovanni de Medici, hermano de Lorenzo el Magnífico, príncipe de Florencia, construida según el novísimo estilo renacentista. Entre aristócratas, artistas e intelectuales,
Leonardo destaca por su atractivo y su talento musical. Pero aún no sabe latín. Tal vez le abruman las sofisticadas veladas literarias. Seguramente prefiere salir a los hermosos jardines con su cuaderno y abstraerse dibujando pájaros, árboles y flores. Le atrae el secreto mundo vegetal. Incluso escribe un tratado de botánica que tristemente se perderá. Es concienzudo y práctico. Observa, conoce, dibuja. Ha aprendido a diseñar jardines y en Milán hay trabajo. El señor de la ciudad, Ludovico el Moro, quiere transformar el castillo medieval en residencia renacentista. Bramante diseña el elegante pasaje a los jardines. A Leonardo le encargan decorar la sala de Lease. Pero él va más allá. Partiendo de un árbol que en homenaje a Ludovico el Moro es la morera, el espacio experimenta una metamorfosis vegetal. Crecen 16 troncos, se entrelazan sus ramas y hasta las hojas parecen susurrar. Al igual que en la naturaleza, cada detalle es uno y distinto en la inmensidad del bosque. Hay animales en las fábulas que escribe Leonardo. Su corazón los siente cerca. Se dice que ha convertido en dragón a un lagarto vivo, añadiéndole alas y escamas de otras criaturas. Es un buen jinete. Siente pasión por los caballos. El sueño de Ludovico de erigir una estatua ecuestre en homenaje a su linaje, los Sforza, es un sueño a su medida. Diseña un caballo de bronce colosal, de más de 7 metros de altura. El modelo de barro se exhibe en el patio de armas del castillo. Dicen que no se ha visto nada igual, que el animal parece estar vivo y piafar. Hacerlo en bronce es un desafío fabuloso. Leonardo inventa mecanismos para transportarlo y fundirlo, pero será en vano. Llegan vientos de guerra que se llevan el metal para hacer cañones. Las piedras hablan y Leonardo entiende su lenguaje. Aunque faltan 4 siglos para que se formule la teoría de la evolución, él la intuye. Estudia geología y física, pero le apasiona la mecánica. Diseña artefactos sumamente ingeniosos. Con el odómetro puede medir grandes distancias contando las piedrecillas que libera cada vuelta de rueda. Gracias a la exactitud de las mediciones, dibuja mapas de gran precisión. Sus cartografías empiezan a ser muy solicitadas. César Borgia, que necesita el mejor mapa de la ciudad de Imola para conocer sus defensas, ha llamado a Leonardo. Pasarán los siglos y los usuarios de tecnologías mucho más avanzadas se preguntarán cómo logró tal perfección. A Leonardo se le ha visto en la toma de Urbino. Como ingeniero militar, acompaña a las tropas en la batalla. Es parte de su trabajo. En una época de conflictos entre ciudades, con el asedio como amenaza permanente, hay que estar preparados y equipados. Leonardo es hábil diseñando fortificaciones y sistemas defensivos. Tan hábil como ingeniando las armas para burlarlos. Artilugios terribles, como esta especie de ametralladora de ballestas.
o este antecedente de las bombas de racimo. Conoce el poder devastador de las explosiones, pero en el fuego ve luz. Estudia iluminación y óptica porque necesita entender cómo las pirámides de luz salen de los objetos, atraviesan el ojo y llegan a la mente. Los seres humanos son la maravilla que eclipsa a las demás. Cada ser tiene su cuerpo y su expresión. Le apasiona dibujarlos en retratos y caricaturas. Para conocer mejor el cuerpo humano, pasa largas noches diseccionando cadáveres. Sus conocimientos de anatomía tardarán siglos en superarse. Le quedan unos años de vida. El rey francés Francisco I, fascinado por su talento, le ha ofrecido los medios y el lugar para trabajar. Lo quiere cerca. El ingeniero, el arquitecto, el escenógrafo, el pintor siguen trabajando en la villa de Clos de Lucé, a un corto paseo del Palacio Real. Y cada vez pasa más tiempo en los dominios abstractos y perfectos del mundo matemático. Leonardo quiere legar su conocimiento, compartirlo, pero no hay tiempo. Los tratados quedan sin terminar, se dispersarán. Un día el saber de Leonardo da Vinci se recuperará. Se apreciará su modernidad, su curiosidad científica y su espíritu integrador. La sonrisa de San Juan parece saberlo. Llegó el momento de la recomendación de cine. Hoy les traigo 3 películas. La primera ya se las había recomendado hace unas clases atrás, que es Ángeles y Demonios. Esta peli tiene mucho contenido sobre la arquitectura de Italia. Les va a dar un paseo por todo Roma, está muy buena. Thousands are gathered in St. Peter's Square. The new pope has yet to be selected. We are under attack from an old enemy. Find Professor London. He exposed one of the greatest cover-ups in human history. Da Vinci. But what terrifying discovery would make the Vatican turn to him? That's Illuminati. The Illuminati were a secret society dedicated to scientific truth. The Catholic Church ordered a brutal massacre to silence them forever. They've come for their revenge. There's a hidden trail through Rome itself. I need access to the Vatican archives. Access to the archives is only by written decree by the Holy Father. Fellas, you called me. This is the first sign. What sort of sign? Earth, air, fire, water. And the fifth sign. May God forgive you for what you've done. Father, if God has issues, they won't be with what we've done. They'll be with what we're about to do. Our church is at war. Hey! This is the first marker. The path is alive. You're talking about the moment of creation. Open the doors and tell the world the truth. It has to be here! This is it. This is the truth. Angels and demons. Y después, estas 2 pelis, que yo no las he terminado de ver todavía, pero me parecieron interesantes para ver y por qué están dentro del contexto del Renacimiento, que son más históricas. Así que bueno, cuando las vea les cuento qué tal. Me gustaría que ustedes también las vieran. Si quieren, después hacemos un debate de las películas. Pero en principio está bueno para que relacionen
conceptos de la vida de esa época con de la sociedad, digamos, para poder relacionarlo a la arquitectura y todos los aspectos de contenido que hemos estado viendo. Princess Elizabeth! I am commanded to take you hence from this place to the Tower. You are accused of conspiring against her sovereign majesty. Tonight I think I die. For the love of God, will you leave your kingdom to a heretic? The Queen is dead! Long live the Queen! There are moments of crisis. You have inherited a most parlous and degenerate state. It's threatened from abroad by the ambitions of France and Spain and is weaker than I have ever known it. When absolute power... A court to worship you, a country to obey you. I will mean nothing to you. Oh, but you know you're everything to me. ...is held by none. Until you marry and produce an heir, you will find no security. And coveted by all. How dare you come into my presence? Why do you follow me here? It is my business to protect your majesty. Norfolk's power in court is growing. It is said that he and his foreign allies are raising an army that will outnumber your own. I am my father's daughter. I am not afraid of anything. Your Majesty would improve all these matters if you would agree to marry. But marry who, Your Grace? For some say France and others Spain. So I'm not sure how best to please you unless I married one of each. What is hers by right of birth? You must reassure His Majesty that the time is close at hand. You are in the greatest danger. Must be defended. Today I shall watch the fall of that heretic god. But old loyalties... You must take these things so much to heart that you do not fear to strike. And youthful passions... You are still my Elizabeth! I am not your Elizabeth. I am no man's Elizabeth. Must give way... I will have one mistress here and no master! ...to the duty of a queen. And let it all be done. Elizabeth. You will need all your strength in the days to come. Have I reason to fear? There are hard days coming, but I am no prophet. I see no more than the shadows of ghosts. This Spanish armada is at sea with an army of 10,000 men. Spanish are barely a day away, Majesty. Walter Raleigh, Majesty. This man is a pirate. Spain is no friend of England. The more gold I take, Majesty, the safer you will be. He interests me. Talk to him. I care for your safety. Threats to your person are real. Spain intends to place Mary Stuart on our country's throne. And I am to be assassinated. Tell your king. I fear neither him nor his armies. There is a wind coming that will sweep away your pride. I too can command the wind, sir! I have a hurricane in me that will strip Spain bare if you dare to try me! Our mission is to kill a queen. We will not fear the coming of the shadow of death. We mortals have many weaknesses. We feel too much, hurt too much. All too soon we die. But we do have the chance of love. Oh, I envy you, Bess. You're free to have what I cannot have. Forgive me, Majesty. I have failed you. This armada that sails against us carries the Inquisition. We cannot be defeated. The Spanish will overwhelm us. Since when were you so afraid? When the storm breaks, some are dumb with terror, and some spread their wings and soar. Let them come with the armies of hell! They will not come! Elizabeth! By God, England will not fall while I am queen.
Bueno, ahora les voy a mostrar un par de consejitos sobre la composición que son aplicables a la fotografía y al dibujo. Bueno, específicamente, más que nada al dibujo arquitectónico y a la fotografía paisajística y arquitectónica. Mi primera recomendación es que lo ideal es que usen 2/3 de relación. Esto quiere decir que el cielo debería ocupar, el cielo o la tierra, ocupar 2/3 y la tierra 1/3. Esto, la razón es para que la composición sea equilibrada, que no parezca que las dos partes están peleando entre sí o están simétricas iguales. Puede pasar, ¿no? Esto es un consejo, pero en general siempre la relación 2/3 funciona mejor. Hay casos específicos en donde la relación 1 a 1, o sea, y la misma cantidad de cielo, la misma cantidad de tierra funciona, pero en general la relación ideal es 2/3. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo del mismo lugar. En este caso, fíjense que es inverso. La tierra o el sector construido se puede ver que es 2/3 y el cielo es 1/3. Fíjense cómo también se genera ese equilibrio en la imagen. No corta, o sea, lo que se está viendo es que el elemento central es el loop, el edificio que está, la pirámide que está en el medio, que es el que se lleva la atención de la imagen. Este es otro ejemplo, esto es un paisaje. Fíjense que también vuelve a pasar lo mismo. El cielo tiene relación 1/3 y la tierra es 2/3. Acá casi que está mitad y mitad, pero el cielo ocupa un poquito más. Depende de lo que yo quiero representar, de la imagen. Y bueno, esta es otra opción que me pareció muy buena también para que la vean. Fíjense que el equilibrio cielo y tierra pareciera ser casi igual, mitad y mitad, en donde el gris del cielo se equilibra con ese negro o gris más oscuro que ocupa la calle y el edificio. Fíjense cómo el equilibrio de la foto logra captar mi atención. Esto, ¿por qué se los digo? Cuando vayan a hacer un dibujo pasa exactamente lo mismo. Tienen que poder posicionar y poder acomodar el dibujo en el lugar correcto para llamar la atención de lo que cada uno quiere, focalizar la atención del que va a ver su obra. No cortarlo, por ejemplo, no cortarlo en la punta o no cortar exactamente el edificio o buscar, digamos, la intencionalidad que tiene cada uno para mostrar su obra. Y bueno, siguiendo con el tema del Renacimiento y de este concepto sobre la perspectiva y la perfección y el geometrismo, voy a hacer un tutorial especial en donde voy a explicar paso a paso, en términos generales y lo más ágil posible, la construcción de una perspectiva cónica de la Plaza del Campidoglio. Lo que están viendo en pantalla es la planta. En esa planta yo lo que hice fue copiar, o sea, la busqué en internet, si quieren la pueden buscar también, la van a encontrar o imprimirla. Es un edificio, o sea, el ejercicio que les voy a plantear es algo complejo. Lo que quiero es que ustedes lo tengan también a modo de guía el día de mañana cuando ingresen a la facu. Y si quieren recordar o repasar cómo es la construcción de una perspectiva cónica, lo puedan hacer. Y bueno, como siempre, cualquier cosa me pueden consultar, no tengo problema. Lo que están viendo es la planta y el papel que voy a utilizar arriba, que es donde voy a plasmar la obra, que es la perspectiva cónica. Esas hojas alargadas que ven alrededor son hojas auxiliares porque a veces los puntos de fuga o las trazas que se utilizan para la construcción teórica de la perspectiva se extiende, digamos, en cuanto a la hoja, por más de que el dibujo sea muy chiquito. Bueno, esto que están viendo acá son las trazas. Las trazas son estas líneas que yo tengo marcado en rojo, que se topan con esta línea que ven acá, que es la pantalla. Son líneas que directo, o sea, yo de estos tres elementos, que son como si fueran tres prismas, yo extendí las líneas de la figura simplemente hasta que se toparon con la línea de la pantalla. Eso sería la traza. Este elemento que vemos acá abajo es el punto principal, que sería el observador. Esta perspectiva no es una perspectiva
a nivel de suelo o a nivel de o altura del hombre, sino que es una perspectiva, vuelo de pájaro se le llama. Van a ver que es más alta, se ve el techo en los techos, para poder representarlo y que ustedes sepan o aprendan que se pueden hacer perspectivas de la altura que ustedes quieran. Bien, las trazas y ahora esto que están viendo acá son las fugas. Las fugas, esto es un poquitito más complejo, pero como ven, las fugas son las mismas líneas que nosotros arrojamos como trazas, pero las movemos, por ejemplo, vamos al azul, esta que ven acá, las movemos paralelamente hasta tocar al observador. Esa línea que nosotros movemos hasta tocar al observador, la extendemos a la línea de tierra, o a la línea de la pantalla, y se convierte en una fuga. Fíjense cómo esto al ser simétrico, yo lo puedo repetir del otro lado, es exactamente igual. Yo me muevo, esta línea la muevo paralela hasta que toco el observador y lo extiendo hasta la línea de la pantalla. Lo mismo sucede con estas líneas verdes, que serían las que están en la otra dirección. En este caso justo se da que la línea, estas dos líneas son paralelas, al correr las paralelas y tocar al observador justo coincide con una de las trazas, pero esto no es condición siempre, sino que puede pasar a veces sí y a veces no. Y bueno, el elemento que tenemos atrás, o sea, el prisma que tenemos atrás, está de frente exacto al observador, entonces las líneas de traza son derechitas. Son estas líneas de acá y de acá. Y el observador, donde está el observador, se convierte, o sea, si extendemos del observador una línea recta hasta la pantalla, se convierte en un punto principal. Ya van a ver por qué. Acá les estoy mostrando todo el escenario que yo armé para poder construir la perspectiva. Esta línea que ven acá abajo, que es la línea de la pantalla, donde yo marqué las fugas y las trazas, las voy a trasladar directamente a dos líneas que son la línea de horizonte y la línea de tierra. Sobre la línea de tierra van a ir las trazas y sobre la línea de horizonte van a ir las fugas y el punto principal. Bien, para ponérselos de una forma un poco más gráfica, la pantalla, que es esto que ven acá, esta sería la línea de pantalla y esto que estoy sosteniendo en la foto es el papel donde yo estoy plasmando la perspectiva. Fíjense que lo estoy poniendo perpendicular a la línea de la pantalla. ¿Esto qué quiere decir? No sé si recuerdan la maqueta que les mostré en la primer clase. Esto significa que la línea de pantalla junta, digamos, la línea de horizonte y la línea de tierra. Por eso es que no se ven separadas. Pero al ver la pantalla plana o acostada, veo las dos líneas separadas como en la imagen anterior. Como ven acá. Acá está la hoja acostada y acá está la hoja perpendicular y sobre la línea de pantalla. Esto significa, en otros términos, que bueno, yo acá repito, tengo las fugas y las trazas, y con la ayuda de los elementos geométricos, la escuadra y la regla, traslado las trazas a la línea de tierra y las fugas a la línea de horizonte. Bien, una vez que hicimos todo ese proceso, el paso siguiente va a ser tirar esas líneas que nosotros pasamos en limpio sobre la hoja donde vamos a plasmar la perspectiva. Dependiendo, por ejemplo, acá les marqué esta, dependiendo esta línea, esta traza va a fugar hacia esta fuga. Como ven, esta fuga está perpendicular, acá la pasé directamente, esta es la que trasladé a esta línea de horizonte. Y esta traza, que es la que corresponde a esa línea a esa fuga, yo la traslado, como ven acá la línea roja, yo la traslado y hago lo mismo con las demás. La traza que le correspondería paralela a esa fuga se va para allá, del otro lado pasa lo mismo porque es simétrico, la traza que corresponde ahí se va hacia la fuga que le corresponde de este punto de acá. ¿Y qué pasa con las otras líneas, con las que, digamos, las que cierran los prismas? Como ven acá, esta es la otra traza, que se corresponde con esa fuga, si ustedes lo ven acá, que se corresponde con esa fuga.
que es la que movimos acá, recuerdan cómo lo expliqué. Lo mismo sucede del otro lado. Y de esa manera yo construyo la planta, digamos, en perspectiva y la levanto recto para poder darle la altura. ¿Cómo doy la altura? Sobre la pantalla, sobre esto que ven acá, la diferencia de distancia entre la línea de horizonte y la línea de tierra es la altura del observador. En este caso dijimos que era una altura amplia porque era vista de como si estuviera la persona observándolo desde un edificio alto o desde un helicóptero, por ejemplo. Para poder darle la altura real, como ven acá esto está corrido, este prisma está corrido, ¿cómo podemos saber cuál es su altura? Entonces lo que hacemos es, sobre esa traza que nosotros teníamos, al pegarlo a la línea de tierra, lo levantamos con verdadera magnitud. Verdadera magnitud significa que es la verdadera altura o a escala que yo considero que mide el objeto. Por ejemplo, yo acá consideré que esto tenía 2 centímetros y que era igual en planta, o sea, estos 2 centímetros, y en altura tenía 2 centímetros también. Entonces repetí los 2 centímetros acá en perpendicular a la línea de tierra, y desde ese punto lo fugué a la línea de fuga que le corresponde esta misma línea. Pues como si fuera un plano, no sé si me explico bien, es como si fuera un plano que yo lo estoy fugando completo. Entonces eso me termina de dar la altura y la forma del objeto. Lo mismo repito del otro lado y lo mismo repito con el elemento de atrás. Este es el dibujo básico final que yo hice. Lo que yo hago generalmente, si quiero plasmarlo de una forma geométrica y milimétrica en perspectiva, paso en limpio los prismas y después dibujo encima los detalles, como por ejemplo lo que ven acá. Esta perspectiva es muy chiquitita, mide 3 centímetros, 3, 4 centímetros por 4 centímetros. Es muy chiquito, ustedes pueden probar con algo un poco más grande y con algo mucho más simple, si quieren un cubo, que de planta sería cuadrado, que bueno, ya vamos a ir viendo esos temas, no se asusten, pero bueno, quería que ustedes vieran un poco sobre cómo es que se construye una perspectiva. Esto es lo que hacían en la época y muchísimo más complejo en realidad, y me parece interesante que lo vean porque la arquitectura se basa en todos estos términos y en el estudio de la perspectiva y en el estudio de las formas y la representación exacta, que bueno, ahora tenemos herramientas mucho más efectivas, mucho más fáciles, como es la computadora, pero no se crean que usar la computadora sin entender estos conceptos es sencillo, sino que es importante también aprender a utilizar la perspectiva, aprender los conceptos básicos para después ponerlos en práctica en lo digital. Así que bueno, ahora los dejo con un videíto del proceso después de que, o sea, de este dibujo a este. Y bueno, los dejo, los libero y los espero la próxima clase.